Hola, buenas. Mi nombre es Caleb Lakud Mejía. Y hoy estaremos viendo la unidad 2, la cual empieza con el capítulo 7, trata sobre los procesos. En la unidad 1, presentamos Six Sigma como un concepto y cubrimos muchos principios que son fundamentales para crear y mantener la mejora en una empresa. En la unidad 2, comenzaremos a ver qué es un proceso, por qué la calidad es importante en un proceso y cómo los proyectos Six Sigma pueden mejorar los procesos. Veamos qué es un proceso. Un proceso es una colección de tareas, pasos o actividades que se realizan, generalmente en un orden específico, y dan como resultado un producto final, como un bien tangible o la prestación de un servicio. En una empresa, varios procesos trabajan juntos para lograr los objetivos de la organización. Técnicamente, la empresa u organización en sí puede verse como un proceso enorme. Por ejemplo, una firma de abogados que maneja casos de defensa criminal, opera a través de un proceso enorme y complejo. Los acusados y sus casos ingresan al proceso. El resultado del proceso es el resultado del caso. Una negociación con los fiscales, una victoria, o una derrota en la corte o la desestimación de los cargos antes de la corte. Dentro del enorme proceso que lleva al acusado hasta su resultado, hay cientos, posiblemente miles, de procesos más pequeños. Hay procesos dentro de los procesos. Un abogado y un equipo de asistentes legales podrían avanzar en el proceso de negociación. Un secretario legal podría pasar por el proceso de establecer nombramientos. Realizar deposiciones, hacer copias, enviar cartas y archivar documentos legales son todos ejemplos de procesos. En el nivel más detallado, incluso contestar el teléfono o escribir una carta pueden considerarse procesos. En el capítulo 6, introdujimos brevemente la idea de alcance y deslizamiento del alcance. Para definir y mantener el alcance adecuado, dijimos que un equipo Six Sigma tenía que identificar los procesos que estaban relacionados con una mejora de procesos o proyecto. En el ejemplo de la firma legal, un proyecto para reducir el tiempo que se necesita para programar citas probablemente no incluiría un proceso para presentar un escrito legal. Sin embargo, para saber eso, debes saber que el proceso de presentación legal no comparte componentes con el proceso de establecimiento de citas. En este capítulo, cubriremos los componentes de los procesos y un formato para mapear esos componentes conocidos como CIPOC. Veamos las 4 capas de la definición del proceso. A medida que continúe con este capítulo, verá que los procesos pueden ser muy complejos. Nuestra definición básica anterior es solo eso, básico. Antes de comenzar a definir los componentes de un proceso, vamos a despegar las capas de este concepto conocido como un proceso. Los pasos, ya sea físico, digital o ideológico, cada proceso es una serie de varios pasos. Puede plasmar esos pasos en papel en forma de instrucciones, llamado procedimiento operativo estándar en un documento de política o capacitación empresarial formal, o un diagrama visual conocido como mapa de procesos. Un mapa de procesos utiliza formas y conexiones estándar para crear un mapa de un proceso, que puede ser entendido por la mayoría de los empleados y cualquier miembro del equipo Six Sigma. Tiempo de procesamiento. Todos los procesos toman tiempo, y el tiempo de procesamiento puede cambiar por diversos factores. Los mapas de procesos y los documentos registran información como el tiempo promedio que toma un proceso, o las medidas de variación en el tiempo de procesamiento. Esta información se anota en dichos documentos porque brinda información valiosa a los equipos. La observación en tiempo real de un proceso siempre proporciona mejor información sobre el tiempo de procesamiento. Ejemplo, una cadena de minoristas puede crear un mapa de procesos para reabastecer un área determinada. La documentación del proceso indica un tiempo promedio de 2 horas para reabastecer completamente los estantes en el área definida. En un esfuerzo por obtener más datos sobre el proceso, un equipo de Six Sigma observa a los empleados desempeñando funciones de trabajo en tiempo real en varios momentos del día durante 2 semanas. Algunas notas que provienen de esas observaciones incluyen: la media por la noche toma solo unos minutos. El almacenamiento durante el día se ve obstaculizado por los movimientos de los clientes. El trabajo de almacenamiento realizado durante las horas pico de compras suele ser el que lleva más tiempo. Con solo esta información, probablemente pueda haber una manera fácil de reducir el tiempo de almacenamiento en este ejemplo. Mueva las tareas de almacenamiento a las horas de menor actividad cuando sea posible. Simplemente comprender los pasos para abastecer el área no es suficiente para comprender el proceso. También debe recopilar datos sobre los tiempos de proceso. Interdependencias. Casi cualquier proceso en una empresa dependerá de uno o más procesos. Recuerde, el negocio en sí es una serie de procesos vinculados que trabajan todos hacia el mismo objetivo o metas. A veces, las interdependencias se señalan en mapas de procesos. Otras veces, las interdependencias están relacionadas con los recursos.
Por ejemplo, considere un escenario de tren de pasajeros muy simple. El tren sale de la estación A con pasajeros y los lleva a la estación B. Antes de que el tren pueda partir, el maquinista debe estar a bordo y preparado para operar la máquina. Controles de seguridad, espacio libre desde el patio de vías, cierre de todas las puertas. Todos estos son procesos que deben completarse antes de que el tren salga de la estación. El proceso del tren que transporta pasajeros depende de la finalización de otros procesos. Al trabajar con procesos durante un proyecto de mejora Six Sigma, los equipos deben ser conscientes de las interdependencias. ¿En qué se basa cualquier proceso en el que está trabajando? Esta pregunta es importante porque es posible que necesite ayuda de otros procesos o de otras personas para realizar mejoras en su proceso. ¿Qué cosa depende de su proceso? Esta pregunta es importante porque tiene que saber cómo sus mejoras afectarán a los procesos y a las personas, y si la mejora en el desempeño de su proceso no hace ningún bien a la empresa en su conjunto, o si obstaculiza la ejecución de un proceso posterior. Recursos y asignación. Los procesos requieren recursos. Al igual que un vehículo requiere combustible o electricidad para funcionar. Un proceso requiere recursos como energía, personas, dinero, ancho de banda digital, equipo de cómputo, maquinaria, suministros, repuestos e incluso habilidad. Dado que alguien en una organización tiene que aprobar y pagar los recursos, los equipos de proyecto deben comprender los recursos involucrados, el costo de esos recursos y los propietarios de los procesos y recursos en cuestión para que puedan realizar las solicitudes sobre la necesidad de recursos adicionales. A continuación vamos con los componentes principales del proceso. Los procesos se componen de componentes que incluyen entradas, salidas, eventos, tareas y decisiones. Las entradas ingresan al proceso cuando ocurre un evento específico. Las tareas y decisiones se realizan con los insumos. Al final del proceso, se genera una salida. La mayoría de las veces, la idea de los componentes del proceso se presenta con una simple ilustración basada en la fábrica. Algún tipo de materia prima ingresa a la fábrica, se realiza el trabajo y los productos terminados salen de la fábrica. Por ejemplo, si una fábrica hace caramelos duros, cosas como azúcar, agua, plástico y energía eléctrica ingresan a la fábrica. El equipo y los empleados toman los insumos y trabajan con ellos. El resultado final es un caramelo envuelto listo para la tienda. La siguiente figura ilustra la idea de componentes de un proceso utilizando un ejemplo de pizzería. Dice, el cliente hace un pedido de una pizza de queso, hay que averiguar las entradas, tareas y decisiones, para llegar a la producción. Veamos qué son las entradas. Entrada se refiere a todo lo que ingresa a un proceso o se requiere para ingresar a un proceso para impulsar la creación de una salida. En el ejemplo de pizza anterior, las entradas son todos los ingredientes necesarios para hacer la pizza. También puede considerar factores como la temperatura del horno, el tipo de horno y el nivel de habilidad del cocinero como entradas en el proceso. Comprender todas las entradas de un proceso es importante en Six Sigma porque las entradas a menudo son factores causales con respecto a un proceso. Las entradas o los resultados de esas entradas pueden causar errores o defectos en el proceso. Las galletas se queman cuando el horno está demasiado caliente. Las computadoras fabricadas en una fábrica no funcionan cuando las placas de circuitos están defectuosas. Un abogado no gana su caso si su información es incorrecta. Todos estos son insumos en los procesos que están causando problemas dentro de los procesos. Otras razones para definir entradas cuando se trabaja con un proceso incluyen: comprender los recursos necesarios para que se ejecute un proceso. Identificar entradas extrañas que no son necesarias. Comprender los costos del proceso. Comprender cómo se relaciona el proceso con los procesos anteriores. Vamos con las salidas. El resultado de un proceso es el servicio o producto que utiliza el cliente del proceso. En el ejemplo de la pizza, la salida es la pizza de queso que va a comer el cliente. En el ejemplo de la fábrica de dulces, la salida es el caramelo duro que se venderá en la tienda minorista. El cliente del proceso no siempre es el cliente final tradicional que compra un producto o servicio. Los clientes pueden ser internos o externos. Desde la perspectiva de Six Sigma, una salida es casi siempre de más valor para el proceso final que la entrada. El proceso en sí implica agregar valor de algún tipo a los insumos. Vamos con los eventos. Los eventos son criterios o acciones específicos y predefinidos que hacen que un proceso comience a funcionar. Un proceso que funciona bien responde a un evento al igual que una bombilla responde a la acción de un interruptor que se acciona. Los equipos de Six Sigma deben determinar qué eventos desencadenan un proceso porque les ayuda a comprender por qué se está realizando un proceso y si el proceso se está ejecutando cuando no es necesario. Considere un ejemplo sobre auditorías de cumplimiento en una empresa del sector financiero.
Quizás una empresa creó un proceso de auditoría específico que se inicia cuando surgen señales de alerta en las cuentas. El proceso de auditoría es completo y tarda un promedio de 80 horas laborales. Puede imaginar que es un proceso costoso de ejecutar. Al investigar, un equipo Six Sigma identifica el evento asociado con el proceso. Cada vez que un empleado detecta una discrepancia en una cuenta, se activa el proceso de cumplimiento. A continuación vamos con las tareas. Las tareas o actividades son el corazón de un proceso. Así como el corazón bombea sangre a través de su cuerpo, las tareas dentro de un proceso bombean las entradas, convirtiéndolas en salidas. Las tareas son acciones físicas, automatizadas o computarizadas dentro de un proceso. Ahora vamos con las decisiones. Las decisiones están estrechamente relacionadas con las tareas y pueden ser tareas en sí mismas. Las decisiones dentro de un proceso generalmente se rigen por un conjunto de reglas. A veces, esas reglas se documentan formalmente. Otras veces, las decisiones se toman a través de reglas informales junto con el conocimiento y la experiencia del personal. Los procesos que se rigen por reglas informales pueden tener problemas de coherencia. Incluso cuando todo el personal tiene experiencia, podrían tener variaciones individuales en la realización de una tarea. Todos los componentes están relacionados. Probablemente esté notando que los procesos pueden ser extremadamente complejos y que las relaciones entre todos los componentes son igualmente complejas. Las entradas pueden ser salidas de procesos anteriores. Las salidas pueden ser entradas en el siguiente proceso. Una decisión puede resultar en un evento que inicia un nuevo proceso, pero también puede ser el factor que decide qué tarea comienza. A medida que los equipos de Six Sigma trabajan con procesos, observándolos, esquematándolos y midiéndolos, los equipos comienzan a comprender las relaciones de los componentes. Eso les ayuda a tomar decisiones sobre posibles mejoras y cambios.